Adelante. Sí, para informarle que hemos encontrado a un conductor que ha dado positivo en sustancias estupefacientes. Y así hasta 28 personas en solo 5 días. Ha ocurrido en controles preventivos realizados en la Ribera. El 50% de los conductores daba positivo en drogas. Es una cifra alta. Con las estadísticas que manejamos, alrededor de un 30% son las personas sometidas a las pruebas de drogas que dan positivo. Estas pruebas, dado su alto coste, solo se realizan en caso de accidente o cuando se detectan síntomas en el conductor. La diferencia con las pruebas de alcohol es que las pruebas de alcohol se hacen de una manera mucho más masiva, se hacen muchísimas más pruebas. Normalmente estamos rondando los 60.000 pruebas de alcohol a lo largo del año en Policía Foral y de drogas muchas menos, alrededor de unas 5.000. ¿Me podría decir en qué sustancia ha dado positivo, cambio? Se ha dado positivo en cannabis y en metanfetamina. El perfil que estamos encontrando, sobre todo en el último año, es de hombres de 33 años de edad, más o menos, y que sobre todo han consumido sustancias relacionadas con el cannabis y con la anfetamina, metanfetamina, sobre todo speed. Entonces, esta persona, que es sorprendida circulando así, inmediatamente ese vehículo se inmoviliza hasta que cesen las causas que ha provocado esta inmovilización. Se le denuncia con una sanción económica que conlleva de 1.000 euros y 6 puntos de retirada de carné. Si además de presencia en el organismo, el conductor refleja síntomas que dificultan la conducción, no solo se enfrenta a la multa, también a un delito contra la seguridad del tráfico. Los efectos de las drogas y su presencia en el organismo dependen de cada persona, pero suelen ser inmediatos. Según nuestra experiencia, da positivo quien ha consumido recientemente. Al principio estos controles solo se realizaban fines de semana y en zonas de ocio, pero ahora se han extendido a todo tipo de circunstancias y carreteras.